grupo de personas se atrevió a viajar al corazón de la Antártida con una máquina gigantesca. Este vehículo, del tamaño de un edificio, se preparaba para una de las expediciones más ambiciosas de la historia. Pero nadie podía imaginar lo difícil que sería avanzar con un sueño tan enorme. Era 1930. El mundo tenía la mirada puesta en la Antártida. Todos los países competían para ser los primeros en explorar este infierno helado, y la rivalidad estaba más intensa que nunca. Y Estados Unidos, como siempre, no quería quedarse atrás. Decidió presentar la máquina más grande y pesada de la historia para explorar la Antártida. Pero nadie imaginaba cuán difícil sería para esta colosal máquina avanzar en aquel continente. La idea surgió en la mente del ingeniero y explorador polar Thomas Poulter. En 1934, había participado en la expedición a la Antártida del almirante Richard Byrd y había observado de primera mano la lucha de las personas por sobrevivir. Incluso, en una ocasión, logró encontrar y rescatar al almirante perdido en una tormenta de nieve usando un tractor oruga. Todas estas experiencias le mostraron una verdad clara. En la Antártida, ninguna exploración es posible sin un medio de transporte confiable. Y cuando Poulter regresó, tenía un solo objetivo: diseñar un monstruo de nieve capaz de cruzar la Antártida de punta a punta. Hasta entonces, los trineos y tractores se perdían en las grietas, se hundían en la nieve y las expediciones quedaban a medio camino. Pero Poulter tenía una idea tan ambiciosa como el Titanic. Un vehículo enorme con la parte delantera larga y el morro alto. Tan alto que incluso si las ruedas delanteras caían en una grieta de hielo, el morro llegaría al otro lado y subiría por su propio peso. Por supuesto, hacer realidad este sueño requería dinero. Y ese apoyo llegó en 1939 en Washington. Poulter presentó su idea del gigantesco barco de nieve frente a los senadores. Y milagrosamente los convenció. Recibió un fondo de $150,000, aproximadamente $3,5 millones actuales. El interés de Estados Unidos era el prestigio, el de Poulter, la exploración. Finalmente se dio la aprobación. Está bien, puedes construir esta locura. El vehículo resultante era más grande de lo que nadie había visto antes. Se llamaba Snow Cruiser. Era como una base polar sobre ruedas. Medía aproximadamente 17 metros de largo, 6 metros de ancho y casi 5 metros de altura. Pesaba 34 toneladas. En otras palabras, un monstruo metálico del tamaño de un edificio de 5 pisos. Su objetivo era poder superar grietas de hielo de hasta 15 metros. Aunque las ruedas delanteras estuvieran en el aire, las traseras empujarían el vehículo, es decir, podía construir su propio puente. Pero lo más llamativo eran sus ruedas. Goodyear patrocinaba esta enorme máquina. Y no eran neumáticos comunes. Cada uno medía 3 metros de diámetro, 85 centímetros de ancho y era de fabricación especial. Pero la parte más extraña, eran lisas. Sí, leíste bien. Lisos, resbaladizos y casi como trineos. El objetivo no era tracción, sino deslizarse sobre la nieve. En otras palabras, no era un automóvil, era un barco de nieve gigante. Además, cada rueda funcionaba con un motor independiente. Si una se atascaba en la nieve, las otras podían rescatar al vehículo. Suena perfecto, ¿verdad? Pero espera, cada brillante idea sobre el hielo puede congelarse en la práctica. Sí, el Snow Cruiser no solo era grande por fuera, por dentro era casi una base móvil. Cada rueda tenía su propio motor de 75 caballos de fuerza. Hoy en día sigue siendo impresionante. Pero imagina,
Esta idea surgió en los años 30. ¿Y qué había dentro de esta colosal máquina? Un espacio habitable, un taller, dormitorios, cocina e incluso cuarto oscuro. Sí, para revelar películas había espacio reservado. En la planta superior, una sala de control para 3 personas. Debajo, un enorme compartimento de motores y un depósito de combustible. Nada común. 10.000 litros de diésel. Suficiente para recorrer la Antártida de punta a punta y regresar. Pero la parte más loca aún estaba por venir. Poulter y su equipo colocaron un avión sobre este monstruo. Sí, un avión real, diseñado para que el equipo de exploración pudiera observar desde el aire. Este biplano podía ser izado y bajado con una grúa. En otras palabras, el Snow Cruiser tenía un ojo en el techo. El avión necesitaba 4.000 litros de gasolina, almacenados en tanques especiales sobre el vehículo. En resumen, el Snow Cruiser era una verdadera base científica ambulante. El público estadounidense y la comunidad científica quedaron fascinados. No era una escena de película, era real. Y antes de llegar a la Antártida, el Snow Cruiser ya se había convertido en leyenda. El 8 de agosto de 1939, el proyecto fue aprobado. El equipo partiría hacia la Antártida el 15 de noviembre. Solo tenían 11 semanas para construir, probar y cargar en el barco esta gigantesca máquina. Ingenieros, técnicos y obreros durmieron y comieron en el taller durante semanas. Y en solo 6 semanas levantaron esta colosal máquina. El 24 de octubre de 1939, el Snow Cruiser se puso en marcha por primera vez. Al salir de la fábrica, la gente contuvo la respiración. Parecía una escena de ciencia ficción. Un gigante, ruidoso, metálico. Ahora era real. Estados Unidos estaba esperanzado. Si este vehículo funcionaba, no solo liderarían en exploración, sino también en ingeniería. Y llegó el momento. El Snow Cruiser avanzó sobre sus ruedas. Destino, el puerto de Boston, a 1.700 kilómetros. Cuando partió, se convirtió en una verdadera ceremonia nacional. La gente saludaba en los pueblos. Los periódicos titulaban: "El crucero antártico ha pasado por nuestra ciudad". Pero había un pequeño problema. El Snow Cruiser era tan ancho que no cabía en un solo carril. Casi bloqueaba toda la carretera. El tráfico colapsó y según los periódicos se formó una fila de 70.000 vehículos. Pero el público estadounidense lo tomó como un motivo de orgullo. No era solo una máquina, era un símbolo nacional. Claro, las cosas no siempre fueron tan suaves. El sistema de dirección falló y fue reparado. No pudo pasar un puente. Intentaron otro paso. El morro se atascó. Quedó completamente bloqueado. El equipo trabajó días y noches hasta que lograron mover el gigante. Y a pesar de todas las dificultades, el Snow Cruiser completó los 1.700 kilómetros desde Chicago hasta Boston. Se había convertido en una leyenda. El 15 de noviembre de 1939 fue cargado en el barco North Star. Destino, costas de la Antártida. El sueño de Estados Unidos estaba en marcha, pero nadie sabía aún cómo se comportaría este sueño sobre el hielo. Tras un arduo viaje de unas 6 semanas, el Snow Cruiser finalmente llegó a la costa de la Bahía Ballena a comienzos de enero de 1940. Sin embargo, descargar esta gigantesca máquina del barco era un problema por sí mismo. Se habían construido rampas de madera especiales sobre la borda del barco, pero de inmediato surgió un contratiempo. Una sección de la rampa no soportó el peso y una de las ruedas traseras se hundió. Hubo un momento de pánico,
pero el conductor Thomas Poulter mantuvo la calma, aceleró y logró salvar el Snow Cruiser de la rampa por su propio poder. La tripulación gritaba de alegría al ver el vehículo finalmente sobre la nieve. La verdadera expedición comenzaba, o la verdadera decepción, porque su alegría duró solo unos segundos. Al tocar terreno firme, la nieve bajo las ruedas comenzó a tragarse el vehículo. Los neumáticos lisos, diseñados con esmero, no tenían tracción sobre el hielo y simplemente patinaban. El monstruo de 34 toneladas casi se hundió 1 metro en la nieve. Mientras las ruedas giraban, cavaban aún más la nieve y fijaban el vehículo. El problema evidente desde el inicio: los neumáticos lisos no agarraban sobre el hielo. Era imposible traer nuevos neumáticos desde 1,700 kilómetros de distancia. La única solución: añadir neumáticos laterales al frente para mejorar la tracción. Se pusieron cadenas en las ruedas traseras y, con rezos, se arrancó el motor nuevamente. Finalmente, el vehículo empezó a moverse, aunque lentamente. Pronto se dieron cuenta de algo. El Snow Cruiser avanzaba más estable hacia atrás. Se pensaba que el centro de gravedad estaría mejor equilibrado en esa dirección. Entonces dijeron: bueno, pues avancemos en reversa. Y así fue como el Snow Cruiser comenzó a desplazarse marcha atrás a través del blanco vacío de la Antártida. Aunque no tan rápido como se había planeado, el equipo logró recorrer unos 148 kilómetros. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron nuevos problemas. Las largas extensiones delantera y trasera del vehículo, útiles en terrenos planos, se convirtieron en un obstáculo en la superficie irregular del hielo. Incluso una pequeña elevación bastaba para detener su avance. Ni siquiera elevar la suspensión al máximo servía de ayuda. Pronto quedó claro: el Snow Cruiser era adecuado para vivir en él, pero no para explorar. Mover un vehículo tan pesado en las condiciones antárticas era casi imposible. Además, había sido construido con prisa, sin pruebas previas y enviado directamente a los glaciares. Después de su llegada en barco, las siguientes 23 semanas se consumieron con una sola pregunta: ¿qué podemos hacer? No había respuesta. Finalmente, Thomas Poulter tomó la decisión más difícil de su vida y canceló el plan de exploración continental. El 24 de enero de 1940 ordenó el regreso. Poulter volvió a Estados Unidos, dejando atrás al Snow Cruiser atrapado en el hielo. Durante un tiempo, el Snow Cruiser fue utilizado como refugio, pero hacia 1941, los últimos miembros del equipo también lo abandonaron para regresar al campamento principal. El mundo ya estaba enfocado en la Segunda Guerra Mundial. En aquella helada tierra, una máquina de acero quedó sola. Años después, en 1946 y 1958, nuevas expediciones a la Antártida lograron localizar nuevamente el Snow Cruiser, pero estaba completamente cubierto de nieve y no pudo ser rescatado. En la década de 1960, la masa de hielo sobre la que descansaba se desprendió y fue arrastrada hacia el océano. El enorme vehículo desapareció para siempre en las profundidades del mar. 3,5 millones de dólares, meses de trabajo y las esperanzas de miles de personas. Todo se perdió bajo el hielo por unos cuantos errores de ingeniería. Si algún día buceas cerca de la Antártida, observa con atención bajo el agua. Tal vez allí, el colosal Snow Cruiser de 34 toneladas
siga descansando en silencio.